Tras unas jornadas un tanto complicadas de la quiniela, volvemos al fútbol español, esos partidos que parecen a priori más fáciles de analizar. Vamos a hacerlo juntos en este vídeo. Bueno, por fin volvemos otra vez a una quiniela más normal de liga, de fútbol español en la primera y en la segunda división y por lo tanto una quiniela un poco más predecible donde hay que atinar mejor esas posibles sorpresas porque son pocas. Vamos a empezar ya entrando en materia, empezando por el partido entre el Valencia y el Betis. Un Valencia que vuelve a competir casi un mes después, unas 3 semanas después, y esto yo creo que les puede afectar en cierto sentido en términos de competitividad y de falta de ritmo. Al final llevan desde el 27 de octubre sin jugar un partido oficial y ya vimos al Levante en la segunda división que le costó un poco competir frente al Elche, en su caso, por lo tanto creo que a Valencia le va a costar un poco coger ese ritmo competitivo. No obstante, creo que este parón también le puede venir bien para relajar un poco la tensión, para limpiar un poco la mente, para hacer borrón y cuenta nueva de esa malísima dinámica que llevaban. Veis aquí el Valencia, que solo había conseguido una victoria en todo lo que llevábamos de liga. Estaba, creo que sigue como colista de la primera división. Sí, está colista con apenas 7 puntos en 11 jornadas. Pero bueno, tiene 2 jornadas que recuperar, que creo que por ahí puede tener un poco de motivación el conjunto Che. A ver, partido complicado, chicos, porque es que el Valencia viene muy mal, pero yo creo que no tiene tan mal equipo como para estar tan abajo en la tabla. Yo no veo al Valencia un colista que se descuelgue de la liga. Creo que el Valencia es un equipo para estar mucho más arriba, pero claro, también esa falta de experiencia, los jugadores jóvenes, creo que esta situación les está superando un poco, pero yo creo que en cuanto cadenen una serie de resultados positivos pueden ir para arriba. La clave aquí es ver también cómo viene el Betis. Porque, a ver, cómo tenemos las cuotas que nos dan al Betis como ligeramente favorito. Que claro, es que el Betis está siendo un poco irregular en cuanto a victorias, le está costando sacar victorias, le está costando anotar goles, le está costando transformar ese dominio en buenos resultados, pero sigue siendo un equipo muy complicado de batir, que me está gustando mucho en esta temporada. Sigue siendo un equipo muy sólido, muy fiable, bastante regular, que siempre compite muy bien y que, como os decía, vende muy cara su derrota. Vamos a ver cómo viene en cuanto a últimos resultados, que veis aquí, que lleva sin perder desde el 6 de octubre en ese derbi frente al Sevilla, que además fue por la mínima. Así que creo que el Betis volverá a competir muy bien. Vamos a ver antes de todo cómo tenemos las alineaciones de ambos equipos y las posibles ausencias. Que bueno, vemos que por ejemplo al Valencia le vino bien este parón para recuperar plenamente a Gayal, que es un jugador muy importante para el Valencia. Pero es que también por otro lado tiene ausencias importantes como la de Correia, la de Diacabí en defensa, ambos que yo creo que son titulares, y la de Pepe, que es uno de sus jugadores más importantes en el centro del campo. Luego, por parte del Betis, tenemos las de larga duración que ya conocemos, de Isco, Carballo y Marroca. Habrá que ver por parte del Betis cómo vienen los internacionales. También por el Valencia, es cierto, pero bueno, sobre todo por el Betis, porque al final jugadores como Lo Celso, que se meten en viajes muy largos por Sudamérica, les suele costar luego volver en esa jornada de liga porque vienen con muy poco descanso y suelen empezar en el banquillo. Así que a ver cómo viene el Betis los internacionales, pero bueno, vemos que en cuanto a alineaciones nada destacable más allá de algunas ausencias importantes en el Valencia. Así que me parece un partido complicado. Y que, a ver, como os decía en algún momento, yo creo que el Valencia va a tener que ir para arriba, pero también es que el Betis no parece el rival más idóneo para ello. Creo que el Betis va a competir muy bien y me cuesta ver al Betis perdiendo este partido. Ver la temporada pasada que hicieron, que veis que se impuso el Betis en ambos partidos. Lo hizo por 1-2 y por 3-0, así que, a ver, el Betis ha demostrado que es mejor que el Valencia, tanto en esta temporada como en la anterior. Así que no sé, yo creo que el empate tenemos que cubrirlo, porque si el Valencia empieza a remontar, lo hará desde la solidez defensiva y creo que puede plantear un partido que se le atasque al Betis, porque al final el Betis, como os decía, le está costando mucho transformar ese dominio de ocasiones en goles, así que creo que este partido, si el Valencia defiende bien, que es lo que más está centrando últimamente Baraja, creo que se le puede atascar este partido del Betis. Así que yo creo que es un partido para cubrir el empate y si metemos un doble yo lo haría con el X2. Como os decía, no veo al Betis perdiendo. Creo que el Betis es mejor equipo que el Valencia, viene mejor y es más sólido y es más fiable para este encuentro. Y además esa falta de competitividad le puede pasar factura al Valencia. Así que yo meto solo el empate y si fuera un doble metería el X2, claramente. Siguiente, Atlético de Madrid Alavés. Un partido a priori bastante sencillo de pronosticar. Ya nos lo indican las cuotas, con una cuota 1,38 por victoria del Atlético de Madrid, que nos indica que tiene muchas opciones. Algo lógico, al final el Atlético de Madrid en casa es un equipo ultra fiable, sobre todo en Liga y sobre todo frente a este tipo de rivales, porque incluso jugando mal siempre suele sacar adelante los partidos. Es un estadio muy complicado de puntuar, siendo un equipo a priori inferior, como es el caso del Alavés, que además, mirad cómo viene el Alavés de visitante en Liga. Quitando este partido de Copa, viene de 5 derrotas consecutivas, dejando muy malas sensaciones, encajando muchos goles. Por ejemplo, veis la goleada frente al Villarreal, frente al Real Madrid también
esa primera parte fue realmente mala. Y luego solo encontramos que ha puntuado y ha ganado un partido que fue frente a la Real Sociedad, en un partido donde además se le puso de cara, porque empezaron perdiendo, como suele ser habitual, pero luego remontaron porque la Real Sociedad tuvo una tarjeta roja en los minutos iniciales del partido. Así que un resultado un tanto afortunado y lo demás todo derrotas. Así que creo que es un partido pronóstico bastante claro. Vamos a ver qué hicieron en las temporadas pasadas en casa del Atlético de Madrid, que fue 2-1, 4-1, 1-0. Bueno, veis que el Atlético de Madrid suele imponerse cómodamente al Alavés. Creo que no había ninguna ausencia destacable por parte de ningún equipo, que bueno, yo creo que las ausencias tampoco influyen a nuestro pronóstico en este partido, porque como os decía, creo que es bastante claro a favor del Alavés. Veis que el Atlético de Madrid tiene varios internacionales que volverán y habrá que ver cómo vuelven de esos viajes, pero bueno, no creo que sea relevante. Y además recuperar algunos jugadores importantes como Llorente o Lenormand. Así que nada destacable en cuanto a ausencias, pronóstico bastante claro en mi opinión que es el 1 y no veo un partido para buscar la sorpresa en este partido, ni con la X ni con la 2. No veo al Atlético de Madrid dejando escapar puntos en casa frente a este Alavés que está siendo muy pobre, especialmente de visitante. Siguiente, Las Palmas-Mallorca. Unas Palmas que está renaciendo con Diego Martínez. Viene de obtener los mejores resultados de la temporada, está sin duda en el mejor momento de la temporada, pero en estos casos, estos paros de selecciones suele afectar negativamente a este tipo de equipos que vienen en tan buena dinámica y sobre todo que han reaccionado. ¿Por qué? Porque al final estar un par de semanas sin competir te relaja un poco esa reacción, esa efusividad, ese subidón que te dan los resultados. Así que creo que aquí le puede pasar factura a Las Palmas este parón por selecciones y que además esos resultados que ha conseguido algunos de ellos han sido afortunados. Por ejemplo, ese partido frente al Rayo Vallecano, nadie sabe cómo lo ganaron, fue totalmente inmerecido, injusto, merecieron caer incluso goleados. Y luego también frente al Girona fue un poco afortunada esa victoria. Así que bueno, Las Palmas venía con mejores resultados que sensaciones y que juego, y yo creo que además este parón le va a bajar un poco esa moral y creo que aquí le puede venir bien al Mallorca. Un Mallorca que además el parón, al contrario de Las Palmas, le puede venir bien porque había empezado muy bien la temporada el Mallorca, siendo, en mi opinión, el equipo revelación de la temporada. Se había ido desinflando y justo antes del parón estaba en el peor momento de la temporada. Lo veis aquí en cuanto a resultados. Solo una victoria en los últimos 5 partidos antes del parón. Así que yo creo que este parón ha venido de forma opuesta a ambos equipos. A Las Palmas muy mal y al Mallorca muy bien. Porque creo que el Mallorca tiene más potencial que Las Palmas y más argumentos, más calidad, más riqueza táctica y en general mejor plantilla y mejor equipo que Las Palmas. Así que yo creo que es favorito para sacar puntos al menos en este partido. En cuanto a cuotas, ¿cómo lo tenemos? Pues veis aquí mucha igualdad, pero bueno, ligero favoritismo a favor de Mallorca, pero bueno, veis que es uno de esos partidos donde el empate se paga cuota por debajo de 3. Esto nos indica que es unos partidos donde el empate tiene bastantes probabilidades de suceder. Y yo estoy de acuerdo, que el empate es probable y creo que tendríamos que cubrirlo. A ver qué hicieron las temporadas pasadas, que vimos un empate en casa de Las Palmas y una victoria en Mallorca por la mínima en casa. A ver, por último, cómo tenemos las alineaciones de ambos equipos, a ver si hay alguna ausencia destacable por parte de alguno de los dos. Y tenemos algún jugador internacional que ahora hay que ver cómo viene, cómo suele ser estos casos, pero bueno, veis que no hay nada confirmado ni destacable por parte de ninguno de los dos equipos. Pero bueno, también todo esto puede cambiar mucho porque estoy grabando en domingo y el partido es en sábado, así que puede cambiar mucho durante la semana, puede haber alguna ausencia, pero bueno, no creo que sea relevante para este pronóstico, que creo que es para cubrir el empate, como os decía, por esas cuotas que nos ofrecen con altas probabilidades de empate y por la igualdad al final entre ambos equipos. Y también yo creo que tenemos que meter el Mallorca, el X2. Aquí sí que es un partido donde podemos buscar esa sorpresa, por así decirlo, con la victoria de Mallorca, que creo que es un partido donde puede imponerse si recupera ese mejor nivel y si Las Palmas muestra el nivel que ha mostrado en la mayoría de partidos de la temporada final, incluyendo el último frente al Rayo Vallecano. Siguiente, Girona-Español. A ver, muy importante aquí ver cómo le ha venido el Girona a este parón por selecciones. Ver cómo le ha venido, ¿por qué? Pues lo digo porque al final, si recordáis los anteriores vídeos, veis que venía con muchas ausencias, veis que vamos a ver las ausencias que vienen en este partido que me parece lo más importante, veis que venían partidos anteriores con 10, 11, 12 ausencias, por lo tanto así es imposible competir, y vamos a ver qué recupera para este partido, que veis que ya recupera unos cuantos. La mayoría ahora mismo están en duda, pero bueno, están en duda y pueden llegar al partido, no están confirmados como ausencias. Las únicas ausencias confirmadas son 3, y destacable es la de Danjuma, en mi opinión. Las demás tampoco son importantes. Igankov yo creo que ya va a llegar. Así que el Girona ya va recuperando jugadores y creo que esto le puede venir muy bien para recuperar el nivel que necesita. Luego, por parte de Español, nada destacable, jugadores en duda, pero ninguno confirmado. Y yo creo que este partido ya puede servir para ver esa buena versión del Girona. Ese Girona que va a pelear por puestos europeos, en mi opinión, esta temporada. Ese Girona
que han competido bien cuando ha tenido la plantilla sana, pero es que como veis en los últimos partidos, que tenemos que cogerlos un poco con pinzas, ha sido más supervivencia que otra cosa, porque ya veis, se juntó la Copa del Rey, se juntó la Champions League, se juntaron las ausencias, se juntaron la incapacidad de hacer rotaciones, poner jugadores del filial, es decir, muchísimos problemas para el Girona, que este parón sin duda le va a venir muy bien para recuperar jugadores y ser competitivo de nuevo. Así que yo creo que aquí el Girona puede resurgir, por así decirlo, y mostrar su mejor versión, esa versión ofensiva, atacar y poner un once mucho más competitivo. Luego el Español, pues bueno, ha ido compitiendo bien, ha ido sacando un resultado positivo, pero veis que al final en Liga solo ha conseguido una victoria de los últimos 7 con 6 derrotas. Y a ver, yo creo que el Español fuera de casa va a ser un equipo bastante flojo esta temporada. Sí que puede sacar algún resultado positivo frente a rivales de su liga, por así decirlo, de la zona media, media-baja, pero yo creo que si el Girona muestra su mejor versión ofensiva, creo que le puede hacer bastante daño al Español, que está concediendo mucho, y si no está concediendo más goles es gracias a las actuaciones de su portero, que está siendo uno de los porteros que más paradas está haciendo de la liga. Así que yo creo que el Girona va a atacar bastante, va a tener ocasiones, y creo que puede hacerle goles a este Español, que está siendo muy flojo defensivamente y muy flojo también como visitante, como veis aquí, que apenas ha sacado un empate en todo lo que llevamos de temporada, que además fue, yo creo que un milagro frente al Atlético de Madrid, porque concedió muchísimos goles, muchísimas ocasiones y apenas generó en ataque. Así que partido favorable al Girona, en mi opinión. Cuotas, a ver si nos dan la razón. Pues sí, cuota 1,70 por victoria del Girona, que nos indican que claramente es favorito para ganar el partido, y yo así lo veo en este partido. Si buscamos sorpresas, a ver, por el estilo de juego del Girona, que se parece un poco al del Castellón en segunda división, yo creo que las sorpresas que tenemos que buscar son en forma de 1-2, pero es que, como os decía, me cuesta mucho si el Girona tiene ya la plantilla disponible, al menos con más titulares, con más competitividad. Me cuesta ver al Girona perdiendo este partido, y también incluso por parte del Español me cuesta verles haciendo lo necesario para ganar al Girona, que al final para batir al Girona tienes que hacer muchos goles, y el Español no tiene tanta calidad ofensiva, sobre todo fuera de casa, para hacerlo. Así que me parece un partido complicado para buscar sorpresas. Yo me quedo con el 1 a secas, y si buscar un doble, pues lo haría con el 1-2, pero no me parece el partido más idóneo para buscar un doble, como os decía. Veamos el siguiente, el Celta-Barcelona. El Celta que no viene nada bien, pero que bueno, este parón quizás le puede venir bien para recuperar sensaciones. Celta, equipo muy ofensivo, equipo que concede bastante, pero que también genera mucho. Equipo que viene en buen momento a nivel ofensivo especialmente, y que en casa en estos partidos siempre se crece. Compitió bien frente al Atlético de Madrid, compitió bien frente al Real Madrid, pero acabó perdiendo ambos. Y esto nos puede dar un poco un indicativo de lo que puede ser frente al Barcelona, que aunque compita bien y genera ocasiones, al final en partidos abiertos de ida y vuelta, el equipo con más pegada, el equipo con más calidad arriba, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, suele llevarse la victoria. Y eso fue lo que le pasó a Celta en partidos anteriores, y me temo que le puede volver a pasar aquí. El Barcelona, ¿cómo viene? Pues venía bien, y venía de esa derrota frente a la Real Sociedad, que fue claramente el peor partido de la temporada. A ver, el parón le puede venir bien para un poco recuperar algún jugador, recuperarse físicamente y analizar bien lo que ha pasado en ese partido frente a la Real Sociedad para evitar que vuelva a suceder. Pero bueno, creo que el Barcelona va a seguir rindiendo a buen nivel esta temporada, porque al final ha jugado muy bien, se muestra muy poderoso ofensivamente, y creo que aquí le puede hacer bastante daño al Celta, que tiene una defensa muy floja, que está consiguiendo muchas ocasiones y muchos goles en esta temporada. A ver cómo lo ha hecho el Celta en las últimas temporadas en casa frente al Barcelona, que bueno, veis la temporada pasada que se impuso el Barcelona, y en las dos anteriores fue un empate y una victoria del Celta. Así que, pues bueno, vemos que el Celta en casa, como os decía, se crece en este partido. Sí que creo que el Celta puede hacer gol en este partido, ¿eh? Creo que el Celta puede dar la sorpresa anotando algún gol, y la cuestión es si el Barcelona tiene suficiente para llevarse la victoria. Yo creo que sí, porque a ver, al final el Barcelona está muy bien ofensivamente y el Celta muy mal defensivamente. Vamos a ver antes de las cuotas cómo tenemos las alineaciones de ambos equipos, a ver si hay alguna ausencia. Que bueno, como sabéis, pues jugadores que vienen de parón internacional, de largos viajes, de estar con las selecciones, a ver cómo vienen. Y por parte de ambos, pues bueno, nada destacable. El Barcelona, como os decía, le vino bien el parón para recuperar algún jugador que tenía en duda lesionado, como Lamine Yamal, Ferran Torres, Araujo, Eric García también está de vuelta. Así que bueno, yo creo que el parón le puede venir bien al Barcelona. Y por parte del Celta, nada destacable, más allá de la de Jailson. Así que bueno, como os decía, creo que el Celta le puede hacer gol al Barça. Y a ver, yo creo que la victoria de Barcelona la tenemos que cubrir, sí o sí, porque creo que el Barcelona es muy superior, sobre todo en ese partido que os comentaba que me espero, de ida y vuelta de ocasiones. Y a ver,
Un doble, pues quizá el empate se puede meter, ¿eh? Quizá se puede meter aquí una sorpresa en forma de empate del Celta. Como os decía, yo creo que van a hacer gol y creo que si defienden relativamente bien o el Barcelona no está del todo inspirado arriba, que también puede pasar cuando vuelven de selecciones, de estos parones, los equipos grandes les suele costar un poco coger la buena dinámica y el ritmo y continuar con ese ritmo. Creo que al Barcelona se le puede atascar el partido en forma de empate. No veo al Barcelona perdiendo, eso sí, porque yo creo que ambos van a anotar gol, así que yo creo que quizás un 1-1, un 2-2, también un partido loco, también podemos verlo. Pero bueno, creo que aquí puede darse la sorpresa con el empate de Celta, como os decía. No metería su victoria, pero sí que metería el empate. Así que X2 en el Celta-Barça y siguiente, Osasuna-Villarreal. A ver, el Villarreal viene muy bien, viene siendo uno de los mejores equipos de la Liga y creo que este parón le perjudica. ¿Por qué? Porque veis que viene de 3 victorias consecutivas, incluyendo esa de Copa, veis que viene de anotar muchos goles, veis que está jugando muy bien y al final en un equipo que viene en tan buena dinámica como os decía, estos parones le puede venir bastante mal. Luego por parte de Osasuna viene de yo creo que el peor partido de la temporada, frente al Real Madrid, ahí con el del Girona. Pero vemos que es un Osasuna muy diferente en casa al que juega fuera, porque mirar en casa sus últimos resultados, que está siendo un equipo muy competitivo, muy sólido, que ha ganado todo, excepto la primera jornada frente a Leganés, que yo creo que mereció ganar porque tuvo bastantes ocasiones, y esa jornada frente al Betis, que yo creo que también no mereció perder, porque al final fue un partido de mucha ida y vuelta, de ocasiones, que al final puede ser un partido similar al que tengamos aquí, chicos. También el del Barcelona creo que son dos ejemplos del tipo de partido que nos podemos encontrar, así como el del Celta. Mira, al final nos viene bien estos partidos de Osasuna en casa porque tenemos 3 ejemplos de partidos similares a este, que son rivales ofensivos, rivales que van a atacar, rivales que van a dejar espacios y rivales que van a proponer partidos de ida y vuelta. Y vemos que los Osasuna en esos escenarios se ha sentido bastante bien. ¿Por qué? Porque ganó al Celta, yo creo que merecidamente, ganó al Barcelona merecidamente también y perdió frente al Betis inmerecidamente. Así que yo creo que en este partido de ida y vuelta le puede quizás venir bien Osasuna. A ver cómo viene el Villarreal de visitante, que bueno, veis que está encajando goles en todos los partidos y esto nos indica que viendo el poder ofensivo de los Osasuna y este planteamiento que os decía ofensivo que le puede venir bien a los Osasuna, creo que nos puede indicar que los Osasuna va a anotar gol aquí. La cuestión es lo de siempre, ¿el Villarreal hará los suficientes goles para remontar? Pues es una buena pregunta. Yo creo que es un partido para buscar quizás el 1-2. No veo el empate en este partido, veis las cuotas que son bastante igualadas, veis que el empate se paga bastante alto, por lo tanto le dan pocas probabilidades al empate en este partido las casas de apuestas y nos pagan prácticamente igual la victoria local que la victoria visitante, con eso sí, ligero favoritismo a favor del Villarreal. Yo creo que es partido para buscar el 1-2 y descartar el empate. Como os decía, en ese ida y vuelta, en esas ocasiones, creo que la Osasuna se puede sentir cómodo, pero creo que el Villarreal también puede tener esa dinamita en ataque, ese poder ofensivo para remontar el partido y anotar más goles que Osasuna. Yo me espero muchos goles en este partido, algo así como un 1-2 o un 2-1, pero no veo un empate, la verdad, salvo que sea en los minutos finales que anoten el gol del empate y ya pues ambos equipos firmen el empate. Pero no veo un empate, sino que veo un partido de vuelta, de ocasiones, de goles y donde puede ganar tanto local como visitante. Si me decís que me quede solo con uno, pues quizás el Osasuna, porque creo que está siendo muy competitivo en casa y creo que el Villarreal está teniendo relativa fortuna. Antes de pasar al siguiente, a ver cómo tenemos las ausencias de ambos equipos, que creo que no había nada importante, y es más, el Villarreal recuperaba a Yoce, que es muy importante para ellos. Y bueno, sí, lo veis, que el Villarreal ha venido bien este parón para recuperar a ver los jugadores titulares o importantes, como por ejemplo Barry, Gerard Moreno, Eric Bailly, Kiko Femenía también, Alex Baena, que también venía con un poco de fatiga, le viene bien este parón, así que y Osasuna no tiene nada confirmado como ausencia. Así que bueno, el parón le viene bien a Villarreal para recuperar jugadores y como os decía, partido complicado de predecir de vuelta donde hay que elegir el 1-2. Siguiente, Sevilla-Rayo Vallecano. A ver, el Rayo viene bien, pero no está siendo muy competitivo. Y el Sevilla más de lo mismo, el Sevilla está con muchos problemas, el Sevilla está siendo muy regular, me está costando mucho predecir al Sevilla esta temporada, porque está combinando algunos buenos partidos con otros muy malos, y es que al final creo que su plantilla le va a costar encontrar regularidad. También con ese estilo de juego de Pimienta creo que no tiene plantilla para ello. Y bueno, es que hay resultados que son muy regulares. Combina un empate frente al Athletic con una goleada frente al Barça, una derrota frente al Leganés. Al final, como os decía, equipo muy complicado de predecir. En casa, más de lo mismo, también complicado de predecir porque, bueno, pierde frente a Villarreal, pierde frente a Girona, le cuesta mucho ganar al Valladolid, le cuesta mucho ganar al Getafe, pierde frente a la Real Sociedad. Así que equipo bastante complicado de predecir. El Rayo fuera de casa, pues más de lo mismo.
Pero bueno, creo que el plan de partido le puede venir mejor al Rayo en este partido. Si el Rayo aguanta ese arreón inicial del Sevilla, creo que el Rayo con espacios puede hacerle daño al Sevilla. Pero claro, es que me parece un partido muy complicado de predecir por lo irregular que son ambos equipos y el Rayo me pasa un poco como el Sevilla, que me cuesta mucho coger el truco esta temporada porque al final está siendo bastante impredecible también. A ver qué tenemos de temporadas pasadas. Victoria del Sevilla por 1-2 y empate en casa por 2-2. A ver qué tenemos de ausencias, si nos dan alguna pista para qué elegir en este partido, que creo que no había nada importante por ninguno de los dos. Que bueno, por parte del Sevilla tenemos que va recuperando un poco esa plaga de bajas que tenía. Suso ya está en duda, que puede volver. Badé está de vuelta, Nianzú también está de vuelta. Pierden a Gumé por tarjeta roja. Y luego por parte del Rayo Vallecano nada importante. A ver, el Rayo tiene mucha falta de gol. Creo que le puede costar hacer goles en este partido y ocasiones. Así que no sé, me parece un partido muy complicado y en estos casos sabéis lo que os digo siempre. Quiero que me dejéis en comentarios lo que vosotros opináis de este partido. A ver si me ayudáis un poco a clarificar o si podéis ayudar a otros usuarios a identificar cuál es el pronóstico más interesante de este partido. A mí me parece muy complicado de predecir y en estos casos creo que tenemos que elegir el empate. Las cuotas, pues bueno, nos dan ligero favoritismo a favor del Sevilla, pero nada realmente importante que nos haga decantarnos por un equipo. Así que, como os decía, partido muy complicado de predecir, del que quiero leer en comentarios vuestro pronóstico, porque al final tener más opiniones de los usuarios te puede ayudar a ver por dónde predecir el partido. Me parece un partido, como os decía, muy complicado, donde yo metería el empate, pero es que puede ser un triple perfectamente. O sea, creo que puede ganar el Sevilla, creo que puede ganar el Rayo, creo que pueden empatar. Me parece un partido complicadísimo de predecir. No tanto el siguiente, el Leganés-Real Madrid. El Leganés viene bastante bien, el Leganés creo que en casa va a ser muy competitivo y difícil de batir, pero tiene el problema del gol, que no tiene gol. Genera muy pocas ocasiones, las pocas que genera además como no tiene mucha calidad en ataque, porque además Haller no está nada bien en cuanto a forma, como tiene poca calidad, como os decía, no las transforma, así que es un equipo con muy poco gol, que el único método que tiene para sacar puntos son partidos cerrados, de pocas ocasiones, pocos goles, como vimos en ese Leganés-Sevilla. Y creo que ese tipo de partido frente al Real Madrid no funciona, porque al final si te encierras frente al Real Madrid tienes que hacerlo muy bien para evitar que te acaben anotando gol de la calidad que tienen en ataque. El Real Madrid, ¿cómo viene? Pues bueno, viene con ese subidón de ganar a los Osasuna, de cortar un poco esa mala dinámica y de ese pinchazo contra Barcelona que le puede dar también un poco más de motivación y moral para pelear por el título. ¿Veis aquí? Que al final si gana ese partido que tiene pendiente aplazado se pone a 3 puntos del Barcelona y siguen dependiendo de ellos mismos para ganar la Liga. Así que bueno, creo que el Real Madrid va a revivir en algún momento de Liga, va a encontrar su buen momento. Creo que estamos todavía por ver la buena dinámica del Real Madrid. Y a ver qué tenemos de cuotas, que seguramente lo pongan como favorito, cuota 1,45 por su victoria, que le da bastantes probabilidades. Y yo estoy de acuerdo, la verdad. Yo no veo al Real Madrid pinchando en Butarque. Sí que creo que le va a costar si Leganés plantea ese partido, como os decía, cerrado, pocos goles y pocas ocasiones. Pero la verdad, no veo al Madrid pinchando en Butarque. No veo un partido para buscar la sorpresa. Sobre todo viniendo de parón internacional, donde el Madrid además... Pues bueno, a ver, al final los jugadores están con sus selecciones, pero creo que este parón también le puede servir un poco para recuperar sensaciones, hacer borrón y cuenta nueva y empezar a mostrar ese nivel que todos esperamos del Real Madrid. Así que partido para buscar victoria visitante con el 2. Y siguiente, segunda división pasamos ya. Granada-Cádiz. Un partido de altos vuelos entre dos equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación que no han empezado como deberían, pero que también en ambos casos van remontando un poco el vuelo y van mejorando sus sensaciones, sus resultados y el rendimiento. El Granada viene de conseguir una victoria importante frente al Sporting, pero también me está preocupando el Granada que está concediendo muchos goles. Veis que al final el último partido que dejaron la portería a cero fue frente al Tenerife en casa. Y luego los demás veis que lleva 5 partidos encajando gol de forma consecutiva. Así que si no cierra la puerta en defensa, pues le va a costar bastante sacar puntos, yo creo. Sobre todo frente a rivales tan poderosos como el Cádiz. A ver cómo lo tenemos en casa el Granada, que creo que va a ser bastante potente en casa esta temporada. Que bueno, vemos que hasta ahora no lo ha sido. Sí que es cierto que está mejor últimamente, con mejores sensaciones, remontando partidos, pero lejos de su mejor nivel. Y el Cádiz, pues es que mira el Cádiz fuera de casa. Lleva 3 derrotas de los últimos 4 partidos de Liga, empató frente al Mirandés, y solo se impuso pues al recién ascendido Castellón, al Cartagena, que es un desastre, y rascó un empate frente a Levante. Pero bueno, me parece un partido bastante complicado de predecir, donde creo que el factor de jugar en casa puede ser determinante para el Granada. Creo que el Granada está dejando mejores sensaciones que el Cádiz y creo que es un partido que puede ser favorable para ellos. Yo metería sí o sí la victoria del Granada, no el Cádiz ganando como visitante,
que viene muy mal y además fuera de casa le va a costar bastante esta temporada. Y a ver, la cuestión es si metemos el empate. En mi opinión, no. Yo creo que es un partido para que el Cádiz se imponga de un golpe sobre la mesa y se enganche en la zona alta de la clasificación. Creo que es uno de esos partidos que pueden marcar las diferencias en la hora de pelear por el ascenso y creo que veo el Granada un poco más entero y un poco mejores sensaciones que el Cádiz. Así que metería la victoria del Granada y a ver, si queréis un doble yo metería el 1x, no metería la victoria del Cádiz. Pero yo personalmente ya os digo que me quedo con la victoria simple de Granada, con el 1 y así pasamos al siguiente entre Córdoba y Zaragoza. A ver, el Córdoba empezó muy bien la temporada, empezó siendo muy competitivo, difícil de batir y ves que se va desinflando poco a poco últimamente. También es cierto que ha tenido rivales complicados, tuvo el Granada, tuvo el Racing, tuvo el Cádiz, todos ellos de la zona alta y que bueno, al final los partidos donde más ha puntuado ha sido frente a rivales de la zona baja o recién ascendidos. El Córdoba está siendo bastante competitivo, sí que es cierto que me está dejando buenas sensaciones, que bueno, me está gustando verles porque están siendo difíciles de batir, pero creo que el Zaragoza está mejor esta temporada. Veis que viene muy buena dinámica el Zaragoza, solo perdió ese partido loco frente al Castellón y frente a la Almería, que están poco a poco yendo para arriba, que tiene la mejor plantilla de la categoría, como ya sabéis, y frente al indudable líder que es el Racing. Luego también perdió fuera de casa frente al Sporting, que bueno, es una derrota que te puedes esperar, el Sporting fuera de casa, y luego ya tenemos el inicio de la temporada, que fue esa derrota frente al Burgos. Pero bueno, veis que el Zaragoza es un equipo difícil de batir, que solo lo han hecho equipos o con mucho poder ofensivo, que no es el caso del Córdoba, o con mucha calidad en su plantilla, que tampoco es el caso del Córdoba, o rindiendo a un nivel excepcional, que tampoco es el caso del Córdoba. Sí que es cierto que es que el Córdoba en casa asusta, ¿eh? Mirad cómo está el Córdoba en casa, chicos. No ha perdido todavía, pero también es cierto que no ha tenido ningún rival realmente complicado. Más allá, pues bueno, el Castellón, que le pudo anotar goles y sacar un empate, el Burgos también. Pero como os decía, equipo muy complicado de batir en casa. Creo que va a basar su permanencia en la fortaleza que tiene en casa. Y a ver cómo tenemos a Zaragoza como visitante, que veis que también viene bastante bien, con 3 victorias y un empate en los últimos 4 partidos. Así que, a ver, yo creo que es un partido para buscar la posible sorpresa en forma de apostar a favor del equipo local. Yo creo que el empate tenemos que meterlo, porque al final es un partido igualado, donde creo que el Córdoba tiene la ventaja de tener mejor plantilla, pero el Córdoba la ventaja de ser muy poderoso en casa, así que creo que ahí se equilibra un poco la balanza, y yo metería también la sorpresa con la victoria del Córdoba. Viendo lo bien que lo están haciendo en casa, que eso al final, esa buena dinámica les empieza a generar más motivación, más autoconfianza, les hace salir mucho mejor a los partidos, y creo que esto le puede pasar factura a rivales como el Zaragoza, que se puede encontrar un equipo que a priori puede ser inferior, pero que compita muy bien. Así que por ahí yo creo que el Córdoba puede dar la sorpresa y metería como sorpresa la victoria del Córdoba. Siguiente, Málaga-Racing. Yo creo que es un partido bastante predecible, en este caso. Málaga recién ascendido, como sabéis, que está compitiendo realmente bien. Veis que lleva sin perder desde septiembre, hablando de Liga. Veis que es un equipo que vende muy cara su derrota. Veis que es un equipo muy difícil de batir, que solo ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada. Pero bueno, yo creo que el Málaga en algún momento se va a desinflar, porque al final un recién ascendido sí que tiene el subidón del inicio de temporada, de competir bien, pero creo que le empieza, con el paso de los meses, con el paso de la fatiga, con el paso de mayor competitividad por parte de equipos de la zona alta, creo que le va a costar un poco equiparar un poco las fuerzas y conseguir ese buen nivel. Pero bueno, mientras tanto vemos que sigue compitiendo muy bien, vemos que por el camino pues gana el Eibar, empata con el Oviedo, empata con el Cádiz. Así que creo que le puede complicar las cosas al Racing. Pero es que claro, a ver quién apuesta en contra del Racing. Mira cómo está Racing fuera de casa, es que ha ganado todo. Es que también en casa también, es que es un equipo que se amolda a cualquier tipo de situación, de partido, de estilo, de rival. Es que hoy en día se me antoja muy complicado apostar en contra del Racing. A pesar de lo bien que me viene el Málaga, a pesar de que el Málaga solo ha perdido un partido, pero bueno, es que el Racing también ha perdido solo uno, así que ya ha ganado 11 de 15. Así que a ver, partido muy complicado. Tenemos como dato llamativo que el Málaga ha empatado 8 de los 13 que ha jugado. Así que por ahí, pues bueno, podemos buscar una sorpresa, un pinchazo del Racing en forma de empate. Que bueno, yo creo que mucha gente va a apostar a favor del Racing. Yo creo que es un pronóstico que tenemos que apostar también, porque es que viendo cómo está el Racing se me antoja casi en suicidio no apostarles, viendo cómo están. Pero bueno, yo creo que también podemos buscar el empate, como os decía, chicos. Creo que podemos buscar esa sorpresa con el reparto de puntos. Viendo lo bien que está compitiendo el Málaga y viendo que el Racing, bueno, también es humano, también puede en algún partido flojear un poco más, pinchar en forma de empate, así que yo aquí meteré el empate por lo bien que está el Málaga con el X2. Siguiente, Deportivo de La Coruña Sporting. Habrá que ver aquí si el Deportivo va recuperando efectivos, que venía muy corto efectivos frente al Almería, pero bueno, el Racing compitió bastante bien frente al Almería. Previamente a ello, pues vino de ganar al Eibar, el cambio de entrenador ha venido bien.
Pero es que el Sporting viene muy bien y me está gustando mucho. Sí que es cierto que viene de pinchar frente al Granada en casa y por ahí un poco le puede afectar, pero es que el Sporting me estaba gustando mucho antes de esa derrota frente al Granada. Incluso el partido frente al Granada me convenció bastante. Tuvo un gol anulado al final, que bueno, le puede haber hecho sumar algún punto. Pero como os decía, el Sporting viene muy bien y creo que viene mejor que el Depor. Yo creo que el 2 tenemos que cubrirlo, sí o sí. Si metiera un doble, lo haría con el X2, con ese reparto de puntos, pero como os decía, creo que viene mejor el Sporting, creo que tiene mejor plantilla, habrá que ver los lesionados que recupera el Depor, pero bueno, creo que al Depor le está costando un poco encontrar la buena dinámica y la regularidad, así que creo que es un partido para que el Sporting se imponga, aproveche los espacios y se lleve 3 puntos muy necesarios para seguir en la pelea por el playoff y por el ascenso tras ese pinchazo que os comentaba frente al Granada en la pasada jornada. Siguiente, Huesca-Castellón. A ver, como todos los partidos del Castellón, lo que os digo siempre, apostar al 1 o al 2, nunca al empate. Equipo muy ofensivo, equipo muy alegre, equipo que anota muchos goles, que concede mucho, que tan pronto te golea o te gana, como luego te pierde, como hizo frente al Mirandés. También es cierto que con una tarjeta roja. Pero creo que es un equipo que, a pesar de que empató frente al Córdoba, va a empatar muy pocos partidos esta temporada por ese estilo de juego que tiene y también por esa ambición que tiene siempre de ir a por la victoria. Así que creo que es un equipo que va a dar muchas sorpresas, tanto positivas como negativas. Creo que es un equipo que va a reventar muchas quinielas el Castellón esta temporada. Porque, como os decía, puede ganar en cualquier sitio, pero también perder en cualquiera frente a rivales inesperados como pasó frente al Mirandés. Así que, equipo muy complicado de predecir, donde creo que todos los partidos hay que meter el 1 y el 2. Así de simple y llanamente, salvo que sean partidos donde sea muy inferior o muy superior. Pero no creo que sea el caso. Huesca, como veis aquí, equipo muy competitivo, que pierde pocos partidos, que juega bastante bien. En casa compite muy bien también, solo ha perdido frente al Burgos, así que creo que es un partido para buscar el 1-2 nuevamente, porque como os decía, veo igualdad entre ambos equipos y veo que el Huesca, si se aprovecha del estilo de juego abierto ofensivo, puede ganar, pero si el Castellón está fino, también puede ganar ellos. Así que partido de 1-2, de evitar el empate, como todos los partidos del Castellón, y pasamos al siguiente y penúltimo entre Elche y Real Oviedo. Elche y Oviedo, pues bueno, Elche equipo irregular también, que me está costando un poco cogerle el truco esta temporada. Veis que en los últimos partidos pues solo perdió frente al Almería, pero es que el anterior que perdió fue frente al Racing de Ferrol, que es uno de los peores equipos de la categoría. Pero bueno, equipo complicado de batir, como estáis viendo aquí, equipo que ha perdido muy pocos partidos, equipo que creo que va a perder pocos partidos esta temporada, pero creo que también le va a costar un poco enganchar rachas consecutivas de victorias y ser regular en cuanto a juego y resultados. Y luego, por otro lado, el Oviedo, que viene en el mejor momento de la temporada, yo creo, en la segunda posición actualmente, a falta de algunos partidos, viene jugando muy bien, con mucha confianza, anotando muchos goles, y yo creo que el Oviedo no pierde este partido. A ver qué tenemos de la temporada pasada entre ambos equipos, que vemos 2 victorias del Oviedo, por 0-2 y por 3-2, y como os decía, yo creo que viendo el buen momento que tiene el Real Oviedo y la regularidad del Elche, creo que el Oviedo no pierde este partido. Tampoco creo que lo gane cómodamente, así que yo creo que es un partido para cubrir el empate también nuevamente, porque bueno, al final el Elche es un equipo que, como os decía, pierde pocos partidos, es complicado de batir y al Oviedo se le puede atascar un poco el partido, pero viendo lo bien que viene el Oviedo, yo creo que tenemos que apostar a su favor también. Así que partido de X2 y siguiente y último, pleno al 15, el derbi vasco entre Athletic y Real Sociedad. A ver, yo creo que el Athletic es favorito, creo que el Athletic tiene más potencial ofensivo, creo que el Athletic puede imponer su estilo de juego y yo creo que hará goles. La cuestión es si 1 o 2. La Real está compitiendo bien, es cierto, defensivamente. Frente al Barcelona hizo el mejor partido de la temporada, tanto ofensivo como defensivo, como a nivel global, pero me cuesta ver que lo repita, sobre todo jugando fuera de casa. Yo creo que el Athletic va a ganar y creo que puede anotar 2 goles, anotando el segundo en los últimos finales a la contra. Los goles de la Real, pues bueno, vendrá con la motivación del derbi vasco y demás, pero bueno, el Athletic está defendiendo mejor últimamente, el Athletic está siendo un equipo en casa bastante fiable, bastante sólido. Yo metería 0 goles de la Real. Quizás metería el 2-1 también, o el 1-0, yo creo que va a ser un partido de resultado corto, de pocos goles, pero bueno, yo creo que el Athletic se va a mover en el rango de 1 o 2 goles y la Real yo creo que 0, 1 gol máximo. No veo tampoco otro resultado. El 1-1 quizás también podría ser, pero bueno, yo me quedo con el 2-0. Así que nada, chicos, así queda esta quiniela de primera y segunda división, una quiniela donde hemos metido alguna sorpresa y donde creo que hay que tener mucho cuidado con algunos partidos muy complicados de predecir, como ese Sevilla-Rayo Vallecano, del cual quiero leer, como en todos los demás, como siempre os digo, vuestros pronósticos en los comentarios. Decidme qué os ha parecido mis pronósticos, decidme cuáles son los vuestros, decidme qué partidos os parecen más interesantes para buscar las sorpresas y decidme dónde veis esos pronósticos más claros.
También lo podéis decir tanto a mí como al resto de la comunidad en nuestro nuevo canal de Telegram, donde tenemos una comunidad cada vez más grande para hablar y debatir sobre lo que queráis de la quiniela. Pronósticos, peñas, premios, partidos, lo que queráis. Sois bienvenidos y tenéis el link en la descripción del vídeo. No os olvidéis de darle a like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Y si queréis saber cómo hacer vuestros propios pronósticos de la quiniela, no os perdéis este vídeo donde os comento cómo hacerlo.